Vamos a hablar del tema con Luis Carlos Ugalde. Él, pues como todas las semanas, está con nosotros. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy bien, Primitivo. Buenas tardes. ¿Qué te parecen estas señales que ha dado la presidenta de la República, Luis Carlos, sobre la reforma electoral que ella ya tenía en la mira o tenía en el horizonte desde hace tiempo, pero que parece que ya se va a concretar una vez pasada la aduana de la elección judicial? Estoy muy preocupado porque si es una buena reforma, bienvenida, pero por lo que esbozó la presidenta hace 3 días, puede resultar una muy mala reforma. La presidenta tiene razón cuando dice que la democracia electoral es muy cara, pero es muy cara por la cantidad de recursos que se usan para coaccionar el voto, para comprar el voto, por el uso clientelar de los programas sociales, por el financiamiento ilegal de las campañas, por la penetración del crimen organizado en las campañas. Por eso la democracia es cara y produce corrupción. Pero el argumento de la presidenta es cara porque se gastan 8,000 millones en el financiamiento del INE. Lo que cuesta el INE efectivamente es una cantidad importante de dinero, pero ha garantizado en los últimos 30 años elecciones confiables, acceso a las casillas, conteo transparente de los votos. Cuando un peso produce un resultado que tiene un beneficio social, es un peso bien gastado. Cuando tú inviertes mucho dinero en comprar votos, en inducir el voto, en penetrar con financiamiento ilegal las campañas, me parece que eso es muy caro socialmente. Pero lo que la presidenta quiere es reducir la organización, el costo de organizar elecciones. Y creo que el riesgo de eso es que pase lo que pasó el pasado 1 de junio, que haya pocas casillas porque el INE no tiene dinero, que en lugar de que cuente los votos al finalizar la jornada, ahí mismo enfrente de la gente, te lleves los paquetes a las oficinas del INE y durante 2 semanas los cuentes porque no tienes gente que los cuente, que la elección pase inadvertida porque no hay manera de promoverla. Eso es más caro socialmente. Entonces, esto me preocupa, que se reduzca el presupuesto del INE, que se desmonte la estructura de servicio profesional del INE, que es la que garantiza que haya elecciones bien organizadas. Me preocupa que se modifique la figura de los plurinominales. Esto es algo muy popular entre la gente, porque la gente no le gustan los políticos, son antipáticos. Entonces, cuando tú dices hay que recortar presupuesto para el Congreso, para políticos, la gente aplaude. Pero si tú reduces el número de plurinominales o modificas su naturaleza, lo que vas a acabar es por cercenar aún más el escaso pluralismo que nos queda, y eso creo que a la larga limita y erosiona la democracia. Me preocupa también, por supuesto, que en aras de esto reduzcas el financiamiento de los partidos. Este es otro tema muy popular. Todo el mundo lo aplaude. Pero quiero decir algo, y dediqué muchos años de mi vida a analizar el financiamiento de los partidos. Lo que el INE le da a los partidos es una porción, pero el 80% de lo que los partidos gastan en campañas proviene debajo de la mesa. Financiamiento ilegal, financiamiento inefectivo. De tal forma que atacar este tema de lo que el INE les da no va a solucionar el problema fundamental, que es el financiamiento ilegal de las campañas. De tal forma que me parece que esta propuesta de reforma percibo que puede ser un riesgo y puede erosionar más la democracia mexicana. ¿Hacia dónde se puede llegar si tenemos órganos electorales débiles por los recursos con que cuentan, pero además muy cuestionados, Luis Carlos, en cuanto a su autonomía? Y está sobre la mesa todas las críticas que ha recibido tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por ser tan laxos cuando se trata de sancionar pues todas las prácticas escandalosas que se vieron nada más en la elección judicial, por ejemplo. Este tema de la captura de los órganos reguladores o independientes como el INE, como el Tribunal Electoral, como el Poder Judicial, como los órganos de transparencia, bueno, estos ya desaparecieron. Pero esto ha sido un fenómeno gradual de los últimos 5 o 6 años. Y claramente el INE creo que sigue teniendo la fortaleza de un servicio profesional electoral, que son los funcionarios de carrera que organizan las elecciones. Hasta arriba está el Consejo General del INE, donde están los consejeros y los partidos. Y claramente hay evidencia que la gente palpa en la forma como argumentan, en sus actitudes, en sus silencios o en sus acusaciones, en donde notas
en algunos consejeros o consejeras un patrón consistente de querer complacer al gobierno. Y esta crítica, por cierto, la hizo López Obrador, la hizo la presidenta cuando era en oposición en contra de consejeros o consejeras que en aquella época, hace 10, 20 años, defendían al partido en el poder, podía ser el PRI o el PAN. Esto no es nuevo, pero ahora los consejeros que denuncian acciones irregulares, por ejemplo, en la elección judicial, el tema de los acordeones, el gobierno en lugar de escuchar y corregir, contraataca y dice que esos consejeros están en contra de la transformación. Cuando hace 20 años consejeros atacaban al gobierno del PRI, el gobierno no respondía, el gobierno escuchaba, era cauteloso, corregía si podía, pero ahora es un gobierno que contraataca. Entonces, los consejeros que denunciaron irregularidades en la elección judicial, que fueron obvias y evidentes, Primitivo, pues estaban cumpliendo su misión, como hace 20 años lo hicieron otros consejeros, que es el INE tiene que defender las condiciones para que haya voto libre y secreto. Están haciendo su chamba, no se les debe cercenar, al contrario, es aire fresco. Creo que al gobierno debería de interesarle escuchar esas críticas para que la siguiente elección judicial de 2027 no sea tan caótica como fue esta. ¿Es necesaria esta maniobra, esta reforma encaminada pues a debilitar los órganos electorales, tomando en cuenta además el peso y la superioridad que tiene Morena y su coalición ganada, también hay que decirlo, en las urnas? Pues yo creo que Morena es el partido con mejor opinión pública. Yo creo que Morena es el partido favorito para ganar en los próximos años. Yo creo que Morena tiene la mejor marca en el público. A mí me parece innecesario querer hacer una reforma para capturar al INE o para reducir sus capacidades operativas. A mí no me parece una buena idea, pero quiero decir que lo mismo se decía de la reforma judicial. La presidenta Sheinbaum podía nominar a 2 o 3 ministros en los próximos años y garantizar una corte, digamos, que no fuera un obstáculo para su proceso transformador. Y sin embargo, no solo quisieron renovar a la corte, renovaron a todo el poder judicial. Entonces, viendo esa táctica, uno piensa que a lo mejor, a pesar de esto que tú dices, ¿para qué cambias al INE? El INE legitima, el INE funciona bien. Pero siento que al interior del grupo gobernante hay voces que piensan que hay que ir por todas las canicas. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Primitivo. Buenas tardes, pausa, volvemos.